Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Les habla Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar. Y hoy vamos a ver de qué se tratan los criptoactivos llamados NFT o NFT por las siglas en inglés. ¿Cuál es la diferencia de estos con las criptomonedas? ¿Para qué se están usando? Y algunas recomendaciones para invertir y reducir los riesgos. En este encuentro vamos a ver en primer lugar de qué son los criptoactivos, qué son los NFT y cuáles son las diferencias con las criptomonedas. Además, vamos a enumerar algunos de los distintos usos de estos activos digitales con algunos ejemplos y a continuación vamos a ver algunas definiciones útiles para saber cómo operar y terminaremos con recomendaciones para invertir y mitigar riesgos. Definamos en primer lugar qué son los criptoactivos. Estos se tratan de activos digitales creados por un algoritmo y basados en una tecnología denominada blockchain. La blockchain es una tecnología que otorga seguridad e irreversibilidad a todas las operaciones. Entre las características que tienen podemos decir que la emisión o la generación se realiza con una operación matemática, con un algoritmo. En el caso de las criptomonedas, la emisión se llama minería, pero en los NFT no hay una emisión, sino que hay una creación por única vez. Estos criptoactivos, en los criptoactivos, perdón, las operaciones se resguardan o se anotan, podemos decir, en formato digital, en la plataforma que se denomina blockchain. En inglés quiere decir cadena de bloques. Cada transacción se va sumando a la anterior y así se van formando los bloques que no se pueden borrar y todas las transacciones del mismo activo están relacionadas unas con otras. Cada operación debe ser validada por miles de nodos individuales, computadores individuales, en criptoactivos, en criptomonedas se llaman mineros. Es un proceso que consume mucha energía y por eso quizá ustedes habrán escuchado algunas críticas a todo lo que está basado en blockchain, en esta tecnología descentralizada. De todas formas, algunas plataformas están mejorando procesos para reducir este consumo energético. Lo importante de la blockchain es que es una tecnología que permite el resguardo de cada operación de forma segura porque requiere de una doble clave para poder acceder. Es irreversible, o sea, las operaciones no se pueden volver atrás una vez que se aprueban, y es trazable, es decir, que uno puede seguir a lo largo de la cadena qué pasó con ese activo. Además, en la blockchain los usuarios están identificados con una clave, pero no se guardan allí los datos, por eso se puede usar en forma anónima, aunque hay muchas plataformas que saben a quién corresponde esa clave de usuario. Esta tecnología, como ustedes habrán escuchado, nació con el Bitcoin en el año 2009 y desde entonces avanzó muchísimo, pero todos estos desarrollos, todos los desarrollos que hay con estas plataformas todavía están en sus inicios, porque la verdad que tienen muchísimo potencial. En estos años han ido surgiendo distintas aplicaciones, distintos usos, además del dinero digital, hay muchísimos otros que necesitan, por su característica, ser operaciones que brindan seguridad y trazabilidad. Y uno de los últimos usos que surgieron es el de los NFT. Hay muchísimas aplicaciones que no tienen que ver con los temas financieros, que tienen que ver con la economía real, y la verdad que los NFT es una parte de eso y es muy interesante todo lo que está surgiendo. Puntualicemos ahora en términos lo más simple posible, lo voy a poner, la diferencia entre las criptomonedas y los NFT. Las criptomonedas son token o fichas, se llama token en la jerga, digitales, generados por un algoritmo, como dijimos antes de los criptoactivos, que tienen características, y no todas, varias de las características similares al dinero fiduciario, al dinero que uno emiten los gobiernos. Las monedas más conocidas son las que tienen un valor variable o fluctuante, como Bitcoin, Ethereum,
Ethereum, XRP, Cardano, Solana, esas son las más negociadas. Y esas tienen un precio que se fijan entre la oferta y la demanda. Y después hay otro grupo que se llama, que son también mucho más recientes, tienen algunos años, que se llaman stablecoins, monedas estables, y que tienen como característica que su valor está atado a algún activo. En general, el que se usa es el dólar, y las más conocidas, las que más se usan son DAI, Tether y USD, que equivalen a un dólar, por eso también se llaman dólar digital. Bueno, como dijimos, por supuesto, la primera fue Bitcoin, pero después hay muchísimas otras. De hecho, hay miles de monedas digitales listadas y que cotizan. Algunas no tienen casi volumen, pero se han emitido muchísimas y se siguen emitiendo. Veamos qué es NFT. NFT es la sigla en inglés de Non-Fungible Token, que quiere decir token no fungible. La diferencia principal con las criptomonedas es que en el caso de los NFT, cada unidad es única y no es divisible ni se puede intercambiar por otra. En cambio, las criptomonedas, el dinero en general, es fungible, quiere decir que una unidad es igual a otra. Un Bitcoin es lo mismo que otro Bitcoin y además se puede subdividir. Lo mismo pasa con los pesos o con los dólares, ¿no? En cambio, un NFT, no, cada unidad es diferente y cada unidad tiene valor por sí misma y es distinta. O sea, en ambos casos son criptoactivos basados en la blockchain, en una plataforma blockchain. Se pueden comprar y vender, pero las similitudes terminan ahí. Veamos un poco más en detalle de qué se tratan estos tokens no fungibles NFT. El NFT es la representación digital de un objeto que puede ser físico o puede ser virtual. ¿Qué objetos o qué bienes o qué activos puede representar? Bueno, los NFT se pueden aplicar a casi cualquier cosa coleccionable. Hay algunos usos que ya se están aplicando, pero la verdad que la lista es infinita y solamente está sujeto a la creatividad de quien lo quiere hacer. Ejemplos: obras de arte, fotos, dibujos, música, videos, textos, memes, cartas, tweets. También se han hecho NFT de tweets. En general, lo que hace el NFT es alojar en la blockchain no el bien o el objeto, el activo en sí mismo, sino una representación virtual. Es como una suerte de firma o de certificado que dice quién es el dueño de ese activo y le da como una autenticidad. Esto tiene algunos usos, por ejemplo, para reemplazar algunos certificados en papel de propiedad, porque tienen como ventaja de que se pueden resguardar en forma segura en el tiempo, o sea, no hace falta almacenar papeles, se puede transferir la propiedad de forma rápida y muy simple, porque es comprar y vender un NFT y uno transfiere la propiedad, y no está expuesta a falsificaciones ese certificado de autenticidad. Obviamente que el NFT sí se puede duplicar, copiar, el NFT no, el activo, perdón, el activo original se puede duplicar, se puede copiar la imagen, el texto, el dibujo, pero no el certificado de propiedad. Entonces siempre va a haber una persona que es la que tiene el certificado de propiedad del NFT original. Bueno, ¿para qué se pueden usar estos NFT? Ya les dije un poco las características y qué son. Estos activos se hicieron conocidos, en realidad tienen como un desarrollo ya de un tiempo, pero se hicieron conocidos a principios de 2021 en el mundo del arte, cuando la casa de subastas Christie, que es una casa tradicional de Inglaterra, es una de las más antiguas, vendió una obra totalmente digital de un artista llamado Beeple por 69,5 millones de dólares. Esta obra en NFT.
Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir todo tipo de NFT que representan obras de arte. Y la verdad que es uno de los primeros usos y las obras de arte es un sector que está en amplio auge el crecimiento de los NFT de arte. También en el mundo de arte y en otros mundos en general surgieron plataformas que negocian todos estos activos y como una de las más conocidas que después les voy a pasar el link más adelante se llama OpenSea. Otro caso de uso, además del mundo del arte, que es diferente, es el mundo de los juegos virtuales, los gaming. El año pasado también se hizo muy famoso y tuvo mucho auge el juego Axie Infinity. Si alguno lo escucha nombrar, este es un juego virtual que está basado en blockchain y que operaba con unos personajes. El personaje era, el NFT era del personaje, estos personajes eran mascotitas, creo que ahí está el dibujito, eran mascotas que se podían entrenar y se hacían, uno peleaba unos con otros y eso iba logrando habilidades, iban ganando puntaje y entonces uno lo podía vender más caro a medida que tenía mayor habilidad. Esta aplicación del mundo gamer, del mundo de los juegos, los NFT la verdad que tienen mucho potencial y tienen mucho sentido porque en realidad es un mundo en el cual se usa mucho esto de comprar y vender jugadores de fútbol, por ejemplo, los juegos de FIFA o los de eSport. También se venden personajes, se venden accesorios, indumentarias, armas, recompensas, etc. Hay un montón de cosas que se venden dentro de los juegos y si ese juego se monta sobre una blockchain, se puede comprar y vender los NFT. Este fue uno de los primeros, los más conocidos de los juegos, pero después hubo otros más. Otro segmento donde yo creo que recién se está empezando a ver y creo que tiene mucho potencial y se va a ver en el futuro, es el de los entornos de realidad virtual. Ustedes quizá hayan escuchado el año pasado que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, habló de los metaversos, estos entornos de realidad virtual, y por eso cambió el nombre de su empresa que se llama Meta. En estos entornos virtuales se puede tener personajes, se pueden tener parcelas de terreno virtual, se pueden hacer casas, exhibir obras de arte, vender entradas para participar de un recital, por ejemplo, bueno, y muchísimas otras cosas que se le pueden ocurrir a cualquiera y que irán surgiendo en los próximos años. Todo eso se puede hacer a través de los NFT. Ahí hay uno que es muy conocido que es Sandbox y otro que se llama Decentraland. También les voy a pasar los links después para que los vean. Y también los NFT son útiles para resguardar la propiedad intelectual. Por ejemplo, de los músicos, pintores, dibujantes, fotógrafos, periodistas, incluso de una nota de un fotógrafo, una fotografía. Uno podría, por ejemplo, crear un contrato inteligente para que con cada reproducción se genera el pago de una regalía al autor. Bueno, hay muchísimas cosas que se podrían hacer y se empezó a usar para apoyar la actividad de artistas independientes y, por ejemplo, para que los fans compren sus obras a través de un NFT. Eso también se ha usado bastante. Y después, todo lo que se pueda coleccionar, todo lo que a ustedes se les ocurra, lo hemos visto en la vida real. Uno compra, hay gente que colecciona estampillas, monedas, cartas de jugadores, de lo que sea. Bueno, todo eso en el mundo digital también se puede coleccionar. Se han visto, y lo podemos hacer con la forma del NFT, se han visto NFT de todo tipo, de memes, de tweets, de primer test de textos, de Wikipedia, dibujos del mono, del chimpancé, que ahora se los voy a mostrar, y muchísimas otras cosas más. Aquí les muestro en estas imágenes algunos casos de NFT famosos. Ahí tienen arriba a la derecha la obra de arte de Beatles que les comenté.
esta que se vendió en más de 69 millones de dólares, que en realidad lo que hace es reunir 5.000 imágenes de este autor en una sola imagen digital. O sea, cada ese cuadradito es una imagen distinta. Después hubo otro que fue el GIF de un gato en una galleta. Bueno, esa no la pusimos, pero la pueden buscar. Se vendió más de 500.000 dólares. El primer tweet de Jack Dorsey, el creador de Twitter, se vendió en 2,9 millones de dólares. Ahí también está la imagen de los juegos de Axie Infinity. Y hay ahí están los espacios de Sandbox que vende parcelas también, vende parcelas, cuando vean OpenSea se pueden fijar que ahí también las venden. Y abajo a la derecha van a ver unos monos que se llaman Apple Yacht Club, Bored Ape Yacht Club, que son monos creados por prediseños y con un algoritmo, y la verdad que está muy de moda y se están haciendo muchos ahora de personajes famosos, están explotando como en el tema de NFT. La verdad que si ustedes se ponen y... Bueno, muchos de ustedes se estarán preguntando cuánto vale un NFT. Bueno, como es un mercado libre, como cualquier activo de mercado libre, el precio está fijado por la oferta y la demanda. Entonces, va a valer lo que alguien esté dispuesto a pagar y lo que alguien esté dispuesto a vender, ¿no? Entonces, ¿por qué es como cualquier objeto coleccionable único? El precio depende mucho del valor que le dé el comprador. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por eso? ¿Cuánto lo valora? Y si el vendedor está dispuesto a venderle ese precio o no. Ejemplo, un precio puede subir si el NFT está de moda, como el caso de los monos, de los ape, estos que les comenté, o llegar a ser cero o nulo el precio si nadie los quiere. Uno puede hacer un NFT, yo puedo hacer un dibujo, lo puedo crear. Hay herramientas, aplicaciones que pueden crear en forma aleatoria NFT, pero de ahí a que alguien los compre, bueno, hay que ver si alguien los desea o no. Y esto como, ¿por qué alguien pagaría tanto dinero, esos millones que yo les decía? Bueno, esto es como cualquier obra de arte o cualquiera de esos casos de colección que uno podría preguntarse por qué alguien pagaría un millón, una persona está dispuesta a pagar $1.000.000 y otra está dispuesta a pagar 10 millones en una subasta, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que compra muchas cosas. Compra cartas de personaje, compra papeles de personas conocidas, compra objetos que usó tal persona, la firma de alguien. Bueno, hay muchas cosas que la gente compra que las paga lo que cree que vale. Por supuesto, en esto hay muchísimo de subjetividad, porque todos esos valores, todos esos objetos tienen valores diferentes para cada persona, pero hay otros casos, eso se aplica un poco a las obras de arte, pero hay otros casos en que sí puede haber ciertas variables objetivas que pueden guiar si uno quisiera invertir, por ejemplo, en estas cosas. El ejemplo, un jugador de fútbol de un deporte digital, por supuesto vale más mientras, no sé, más goles haga, mientras mejor sea como jugador. Activos que tienen potencial de suba por alguna razón particular, por ejemplo, esto de Sandbox que yo le estaba mostrando, uno podría pensar que si el día de mañana Sandbox funciona bien y se pueden hacer recitales, se pueden hacer cosas ahí, tener una parcela en ese lugar va a ser más valioso, va a ganar. Entonces, eso uno podría empezar a funcionar. O sea, todo es un poco sujeto a lo que uno vaya pensando, pero puede haber algunos indicadores que sean objetivos en cuanto al valor futuro. Les dejo acá abajo para que vean que es súper interesante entrar a mirar en el sitio de OpenSea cuáles son los NFT más demandados y la evolución a lo largo del tiempo del precio. Así que ahí pueden empezar a ver qué se ofrece, qué no, y ver un poco los precios, cómo han ido evolucionando. Bueno, ya vimos los NFT y vemos que creemos que nos interesa, queremos ver, entrar ahí, comprar. ¿Cómo hacemos para comprar y vender? Bueno, la operación
Es bastante similar a las transacciones con criptomonedas, las plataformas son similares, son a través del blockchain, como les dije. Y para empezar, entonces, igual que una criptomoneda, hay que tener una billetera o una wallet, que son estas billeteras para criptoactivos. Tiene que ser compatible con la tecnología NFT. No todas las billeteras o todas las wallets son compatibles. Para operar, esto es para tenerlas, es como si yo tuviera la billetera en mi casa con mi dinero. Pero si yo quiero operar, tengo que ir a una plataforma especializada o a las exchanges. Ahí me tengo que crear una cuenta y a partir de ahí puedo empezar a operar. Algunas de estas plataformas son OpenSea, que es especializada en NFT, como ya les dije, pero por ejemplo Binance, que también está el link ahí abajo, que es una de las grandes exchanges de criptomonedas, también empezó a operar con NFT y además tiene su propia billetera. Además de comprar y vender en estos sitios, uno puede crear un NFT. Uno tiene un archivo digital, música, texto, video, imagen, lo que sea, lo sube y puede crear un NFT ahí a través de estas plataformas y luego las puede poner a la venta. La plataforma OpenSea que les comenté corre sobre la red de blockchain de Ethereum y hay un datito curioso, a la actualidad, como cada uno se puede crear su propio NFT, hay alrededor de 24 millones de NFT listados generados en esa plataforma. El billetera se pueden usar algunas que se llaman MetaMask, Coinbase, Trust Wallet, y hay un caso de una fintech que es de Córdoba, por eso a mí siempre me gusta comentarla, que es la empresa Excapit, que creó una billetera virtual y que también está emitiendo NFT y permite operar con él. Bueno, y para terminar, les dejo algunas recomendaciones para ingresar a este mundo. Antes de las recomendaciones, personalmente creo que es muy interesante y que tiene mucho potencial el tema de los NFT, pero como todo lo nuevo, todavía hay muchos proyectos en etapa de prueba, las empresas en general están explorando, viendo qué funciona, qué no, y mientras tanto se han creado muchísimos, ya les dije cuántos NFT hay dando vuelta, todo eso puede hacer que haya una burbuja, que en algún momento puede estallar como fueron las .com a principios del siglo, en los 2000, o como sucedió también con las criptomonedas hace unos años, donde todo el mundo emitía sus criptomonedas y después quedaron muchas en el cambio. Entonces, si bien es una tecnología muy interesante que tiene mucho, mucho potencial, como les dije, el tema de los espacios virtuales de realidad virtual todavía es algo que está, ni siquiera recién está empezando y tiene mucho para crecer y creo que va a funcionar muy bien. No todos, pero algunos va a andar bien. Entonces, los NFT son inversiones de riesgo, igual que las criptomonedas, pero incluso tienen más riesgo que las criptomonedas porque en las monedas digitales uno ya conoce varias y más o menos tienen un recorrido que tiene cierto conocimiento, y además están las monedas estables que uno puede reducir el riesgo. En este caso no hay por ahora un equivalente, un NFT de valor estable que se pueda reducir, ¿no? Entonces, son en general inversiones de riesgo, si uno lo toma como inversión. Uno lo puede tomar de otra forma también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la primera recomendación tiene que ver con cualquier inversión de mucho riesgo. Empezar con muy poco dinero que uno pueda perder, para ir aprendiendo, conocer las herramientas, ver cómo funciona el mercado y, por supuesto, diversificar la cartera, ir poniendo un poquito en cada una, ir viendo cómo funcionan cada uno de los distintos tipos de NFT, por ejemplo. Y después, en esto de elegir dónde poner el dinero, hay que tener cuidado con los que están de moda, porque suele suceder mucho con cualquier activo, no solamente con las divisas, con cualquier activo, pasa con los activos financieros en general.
Cuando están de moda y cuando uno decide entrar es porque ya es un boom y en ese caso es porque los precios ya están muy altos. Entonces, lo más probable cuando los precios están altos es que tengan muy poco para crecer hacia adelante o que incluso se puedan caer en algún momento. Entonces, uno ya se perdió toda esa ganancia. Entonces, cualquier activo financiero o cualquier activo de moda, eso hay que tener mucho cuidado. Después, otra cuestión que ya no tiene que ver con el riesgo, pero tiene que ver con esto de que buscarle algún sustento objetivo al NFT, a la inversión en NFT. Antes de comprarlo, averiguar qué proyecto hay por detrás. O sea, el NFT uno nos puede gustar porque los monos, esto nos pueden parecer súper interesantes y nos gusta y yo lo quiero tener. Bueno, listo, no hay problema. Ahora, si yo voy detrás de un proyecto, detrás de ese NFT hay un proyecto, bueno, averiguar de qué se trata, incluso ver en las redes y conocer. Por ejemplo, nos gusta un artista, lo queremos apoyar, nos parece que puede tener éxito, bueno, ponerle unos pesos ahí, quizá no hagamos una gran inversión, pero lo apoya. Podemos ver iniciativas que tengan potencial de crecimiento, que estén haciendo cosas que pueden ser útiles, emprendimientos que puedan ser útiles en el futuro. Digamos, hay muchas cosas que se podrían hacer con esto y que pueden surgir y ser súper interesantes. Esto de los espacios virtuales ya se los comenté también, que es muy incipiente, pero también creo que tiene futuro. Y lo último que quiero decirles es que esto no es solamente para los NFT, sino que tiene que ver mucho con, está asociado a las criptomonedas, pero en realidad no son criptomonedas, que es todo lo que tiene que ver con prevenir estafas, que pueden ser estafas o no, o estos esquemas tipo Ponzi o tipo piramidales. ¿Qué pasa en muchas de estas cuestiones? El rendimiento, los primeros que entran en general en las estafas piramidales son los que más ganan dinero. Entonces, un primer tema para tener en cuenta cuando se promocionan estas cosas que uno puede ganar mucho, es que el hecho de que un NFT o cualquier activo en realidad sea promocionado por celebridades no asegura que sea una buena inversión. Y respecto a las ganancias, también es muy común que uno entre a una inversión porque conoció a fulano o mengano que ganó mucho dinero, que le está yendo muy bien, pero eso fue en el pasado. No significa que en el futuro esos rendimientos van a seguir siendo tan buenos. Es más, muchas veces los esquemas de tipo piramidal, tengan en cuenta que los primeros que entran en esos esquemas son los que más ganan y lo que están ganando es esas ganancias las reciben del dinero que van poniendo los que van entrando más tarde, que muchas veces se quedan hasta el final y son los que pierden, los que explotan la burbuja. Así que para terminar, creo que es un sector súper interesante para mirar. Yo creo que hay que irlo siguiendo, irlo viendo, uno puede ir mirando todas las cosas nuevas que van surgiendo, estar atento a las novedades, porque en realidad siempre esto es muy cambiante, fíjense, el mundo tecnológico es muy, muy cambiante, pero es interesante para hacerlo y para ir probando, para ver de qué se trata y en algún momento si uno le interesa entrar como una inversión o para apoyar a una u otra persona, artista o propiedad intelectual que a uno le interese. Hasta aquí llega la presentación de los NFT, este tema tan nuevo, que recién, imaginen que tiene un poco más de un año de ser conocido, así que, bueno, lo vamos a ir siguiendo mucho más en detalle. Aquí tratamos de dar una idea general, despertar el interés para quien quiera, para que ustedes puedan profundizar. Como siempre, les agradezco que participen de este encuentro. Los invito a registrarse en la comunidad de Mi Presupuesto si alguno no está y nos vemos en el próximo encuentro.